¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuando con este desarrollo en cómodas cuotas, en parte que venimos haciendo de la neurosis de mortificación a la mortificación de la neurosis, el video anterior que sería la parte uno, lo pueden ver acá también en YouTube. Ahora vamos a meternos un poco más con el tema de la mortificación de las neurosis, que serían histeria y obsesión. En ese sentido hice una selección bibliográfica interesante, arrancando por este texto, Histérica y obsesivo, la pareja ideal, de Nicole Cerf Hofstein, editorial Nueva Visión, que creo que es una editorial que no existe más, donde plantea una serie de cosas interesantes. Ella habla de ISOPS, ¿no? Histeria y obsesión, como la pareja ideal, obviamente entre comillas, ¿no? Va haciendo un desarrollo de cómo empalman, de cómo enganchan la histeria y la obsesión. Es un libro que recomiendo, me parece que está bastante bueno en relación a la cuestión de la temática esta, ¿no? De la mortificación del obsesivo y de la histérica. El obsesivo es un corredor profesional y la histérica una corredora de velocidad. Esta diferencia de ritmo en la pareja puede ser benéfica o creadora de tormentas catastróficas que devastan todo lo que encuentran a su paso. Él pesa el pro y el contra, busca la mejor solución, es indeciso. Ella elige enseguida, sabe rápidamente que la primera elección es la correcta. Para vivir, él necesita la previsión, el control del porvenir, y preferentemente un porvenir venturoso. Ella vive en el presente, a tal punto a veces que parece carecer de consistencia. La histérica tiende al dar a ver, a la mostración, al semblante, y su insatisfacción intensa e insondable es estructural. Crea la falta para permanecer insatisfecha, pero no retrocederá si se materializan la falta verdadera, la privación, el obstáculo que la desalojan de su posición de ama. Una vez que el miedo ha sido identificado y que el deseo del otro ha sido ubicado, inmediatamente entra en acción. Ahí está hablando de la histeria, ¿no? La autora. A la inversa del obsesivo, quien para actuar en el presente debe someter el futuro a su control y difiere las decisiones hasta los límites de lo posible. Ella reacciona con su cuerpo más que con su razonamiento. Prever le disgusta, pero estará lista en el acto para tomar una decisión y para responder a las pruebas que hagan falta. Bueno, hay un montón de puntuaciones, la verdad que tampoco es la idea ponerme a leer todo el libro. Se los recomiendo, me parece que está bueno, es muy clínico, es un libro bastante clínico. Hay casos tomados de la literatura, tomados de su propia clínica. Hay cuestiones que me parecen bastante interesantes. Les leo un poquito más antes de pasar a otro de los libros que seleccioné para la temática. En el diván el analizante lucha con su lado infantil triunfante, muy protegido o por el contrario, librado al sadismo de uno y otro padre. Está más en la envidia que en el deseo y es como depredador que se afirma. No lucha por su vida sino para sentar su poder. Si no está marcado al comienzo de su vida, se vive como omnipotente y se queda en un estadio infantil. De allí surge un fantasma muy común en los varoncitos, ser el rey del mundo. El niño rey al que no barra ninguna autoridad corre el riesgo de volverse el déspota de su familia y de confundir el gusto por el éxito con la certidumbre de que se le debe todo. Es como un jefe de gángster o como un jefe de estado no democrático. Rodeado, sostenido por una fuerte investidura materna y enmarcado por una autoridad, puede darse los medios de ser exitoso y encontrar la ambición de vivir su deseo. Como la mayor parte de los individuos de sexo masculino, tiene una estructura obsesiva. Está hablando de un caso puntual, ¿no? Pero me parece que se pueden generalizar muchas de las cosas que dice. Pero sin objeción, sin el reconocimiento de una alteridad que lo barre, la neurosis puede invadir la estructura y llevarlo a los fracasos y a la enfermedad. Rituales invalidantes, angustia paralizante, abulia, agorafobia.
Eh, bueno, en relación a este libro no mucho más, solamente un último párrafo que está en la introducción, en uno de los primeros capítulos en realidad, dice: el proceso analítico presenta analogías con el trabajo que se le ha impuesto a Sísifo. Es repetitivo e infinito. Y luego, un buen día, lo que se ha desplazado se sostiene y da frutos. Con lo viejo, el analizante ha hecho algo nuevo, algo diferente. Para ello, analizante y analista tuvieron que vérselas con lo infantil y han trabajado en la sucesión de los triángulos edípicos familiares, en particular en el del analizante, ya que es el que condiciona todas las relaciones que se verá llevado a establecer. Histérica y obsesivo, la pareja ideal de Nicole Serf-Hofstein. Continuando con esta idea de la mortificación de las neurosis, ¿no? Yo decía en el video anterior, neurosis es mortificación. Lo que planteábamos era que la neurosis de mortificación estaría más en relación a la cultura de la mortificación, es decir, a las neurosis actuales, al síndrome de padecimiento, todas estas cosas que mencionó Ulloa, y hacíamos un anudamiento entre Freud y Marx, tomando a Schneider, ¿no? Lo que planteaba el autor, era que no son totalmente incompatibles Marx y Freud. Hablando propiamente de Freud, quisiera hacer un repaso que nos puede servir bastante, que está en la metapsicología freudiana. Tenemos estos tomitos ahora en Amorortu que vienen artículos puntuales de Freud, están buenos. En la página 127, 128 y 129, cuando está finalizando el capítulo 4 del texto, si no me equivoco, este texto es, ya les digo, lo inconsciente, ¿sí? En el capítulo 4, que se llama la tópica y dinámica de la represión, acá Freud nos da una descripción metapsicológica de la histeria y de la obsesión, que me parece bastante interesante. Y también hace una referencia a la histeria de angustia y a la fobia, que de paso vamos a leer, es decir, que vamos a arrancar de la página 126. En la segunda fase de la histeria de angustia, la contrainvestidura desde el sistema consciente ha llevado a la formación sustitutiva. La represión tiene un cometido ulterior: inhibir el desarrollo de angustia que parte del sustituto. Todo el entorno asociado de la representación sustitutiva es investido con una intensidad particular. Una excitación en cualquier lugar de este parapeto dará el envión para un pequeño desarrollo de angustia que ahora es aprovechado como señal. Acá ya hay un anticipo de la angustia de castración de la que Freud va a hablar en Inhibición, Síntoma y Angustia, ¿no? Ya no tanto, vamos a decir, la angustia como posterior a la represión, sino que en Inhibición, Síntoma y Angustia ustedes saben que Freud comienza a pensar que lo primordial es la angustia, y que es la angustia la que desencadena el proceso represivo, y no cualquier angustia, sino puntualmente la angustia de castración. Estas precauciones del fóbico, vamos a decir, desde luego, protegen contra excitaciones que apuntan a la representación sustitutiva desde afuera, por la percepción, pero jamás contra la emoción pulsional que alcanza la percepción sustitutiva desde su conexión con la representación reprimida. Nunca pueden ser del todo confiables. A raíz de cada crecimiento de la emoción pulsional, la muralla protectora que rodea la representación sustitutiva debe ser trasladada a un tramo más allá. El conjunto de esa construcción, establecida de manera análoga a las otras neurosis, lleva el nombre de fobia, ¿no? O sea, acá en este texto Freud denomina fobia a un tercer tiempo, ¿no? No solamente cuando se sustituyó, digamos, la representación intolerable por un objeto que le da miedo, un significante, diría Lacan, sino cuando ya se armaron todos los parapetos, ¿no?
por lo menos es la posición que tiene Freud acá, que si mal no recuerdo difiere de la que plantea en el caso de Juanito, donde él ya considera que la fobia es la asociación del afecto a una representación sustitutiva, ¿no? Acá recién dice, bueno, el conjunto de toda esta construcción es la fobia, ¿no? Cuando ya hay parapetos, ¿no? A eso llamamos fobia, dice Freud. La expresión de la huida frente a la investidura consciente de la representación sustitutiva son las evitaciones, renuncias y prohibiciones que permiten individualizar a la histeria-angustia. Bien. La tercera fase ha repetido el trabajo de la segunda en escala ampliada. El sistema consciente se protege ahora contra la activación de la representación sustitutiva mediante la contrainvestidura de su entorno, así como antes se había asegurado contra la emergencia de la representación reprimida mediante la investidura de la representación sustitutiva. Todo el parapeto fóbico es un enclave de la influencia inconsciente. Se ha conseguido proyectar hacia afuera el peligro pulsional. El yo puede reaccionar contra ese peligro externo con intentos de huida, que son las evitaciones fóbicas. Puede ponerse dique al desprendimiento de angustia, aunque solo a costa de graves sacrificios en materia de libertad personal. En general, los intentos de huida frente a las exigencias pulsionales son infructuosos y el resultado de la huida fóbica sigue siendo, a pesar de todo, insatisfactorio. Ahora sí, Freud se mete con la metapsicología de la histeria y la obsesión. Disculpen un segundito porque quiero ver si en el texto de este es el inconsciente, pero quisiera ver si no hay algunas cosas previas. Sí, las hay de hecho, ¿no? Vamos a hacer una puntuación ahí. Vamos a leer primero, antes de seguir con el texto de lo inconsciente, vamos a ir al texto de la represión, donde también hay referencias, ¿no?, ligadas a la fobia y a la histeria y a la obsesión, ¿no? En el texto de la represión, y ahora retomamos el texto de lo inconsciente, igual están totalmente articulados un texto y otro, se puede saltar de un texto a otro tranquilamente, forman todos parte de la metapsicología. Freud dice, ¿no?, en la página 88, dice: la emoción pulsional sometida a la represión, en el caso del hombre de los lobos, es una actitud libidinosa hacia el padre, apareada con la angustia frente a él. Después de la represión, esta emoción ha desaparecido de la conciencia y el padre no se presenta en ella como objeto de la libido. Punto. Como sustituto se encuentra en posición análoga a un animal más o menos apto para ser objeto de angustia. La formación sustitutiva de la parte constituida por la representación, en el representante de pulsión, se ha establecido por la vía del desplazamiento a lo largo de una trabazón regida por cierto determinismo. La parte cuantitativa no ha desaparecido, sino que se ha transpuesto en angustia. El resultado es una angustia frente al lobo en lugar de un requerimiento de amor al padre. Una represión como la del caso de la fobia a los animales puede definirse como radicalmente fracasada. Por eso el trabajo de la neurosis no descansa, sino que se continúa en un segundo tempo para alcanzar su meta más inmediata, más importante. Así llega a la formación de un intento de huida, la fobia en sentido estricto, una cantidad de evitaciones destinadas a excluir el desprendimiento de angustia, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? Para Freud la fobia en sentido estricto es cuando aparecen las evitaciones, las prohibiciones, las renuncias y los parapetos. A una apreciación por entero diversa del proceso represivo nos fuerza el cuadro de la genuina histeria de conversión. Lo sobresaliente en ella es que consigue hacer desaparecer por completo el monto de afecto. Otras veces esta sofocación no se logra tan completa y una dosis de sensaciones penosas se anuda a los síntomas mismos, o no puede evitarse algún desprendimiento de angustia que, a su vez, pone en acción el mecanismo de formación de una fobia. El contenido de representación de la agencia representante de pulsión se ha sustraído radicalmente de la conciencia. Como formación sustitutiva y al mismo tiempo como síntoma, se encuentra una inervación hiperintensa, somática en los casos típicos, unas veces de naturaleza sensorial y otras de naturaleza motriz, ya sea como excitación o como inhibición. El lugar hiperinervado se revela a una consideración más atenta, como una porción de la agencia representante de pulsión reprimida que ha traído hacia sí, por condensación, la investidura íntegra. Este es en el caso, ¿no?, ya de
de la histeria de conversión. Freud está estableciendo un diagnóstico diferencial, está haciendo como una discriminación importante entre la histeria de angustia y la histeria de conversión. Lo que decía Freud es que la fobia es, digamos, una represión. La represión en la fobia es una represión radicalmente fracasada. En cambio, la histeria consigue hacer desaparecer por completo el monto de afecto, ¿no? Esa es una gran diferencia entre la histeria de angustia y la histeria de conversión. La represión de la histeria de conversión puede juzgarse totalmente fracasada en la medida en que solo se ha vuelto posible mediante unas extensas formaciones sustitutivas. Pero con respecto a la finiquitación del monto de afecto, que es la genuina tarea de la represión, por regla general constituye un éxito completo. Es decir, se la puede considerar fracasada en la medida en que solo se ha vuelto posible mediante unas extensas formaciones sustitutivas. Pero con respecto a la finiquitación del monto de afecto, que es la genuina tarea de la represión, por regla general constituye un éxito completo. Es decir, el proceso represivo de la histeria de conversión se clausura entonces con la formación de síntoma y no necesita recomenzar en un segundo tiempo, o tempo, como decía antes, o en verdad proseguir indefinidamente, como ocurre en el caso de la histeria de angustia. Como si dijéramos que en la histeria de angustia predomina algo del orden de la metonimia, el desplazamiento, y en cambio acá hay una metáfora relativamente eficaz. Ahora, siguiendo con la metapsicología de la neurosis, en particular ahora de la neurosis obsesiva en el texto de la represión, antes de volver al texto de lo inconsciente, Freud dice que en la neurosis obsesiva descansa, hay una incertidumbre, dice Freud, que descansa en la premisa de una regresión por la cual una aspiración sádica reemplaza una aspiración tierna. A ver, Freud parte de una pregunta, ¿no? Que es la siguiente. ¿Hemos de considerar al representante sometido a la represión como una aspiración libidinosa o como una aspiración hostil? Esa incertidumbre se ve que la neurosis obsesiva descansa en la premisa de una regresión por la cual una aspiración sádica reemplaza una aspiración tierna. Este impulso hostil hacia una persona amada es el que cae bajo la represión. El efecto es totalmente diverso en una primera fase del trabajo represivo que en una fase posterior. Primero, alcanza un éxito pleno. El contenido de representación es rechazado y se hace desaparecer el afecto. Como formación sustitutiva, hallamos una alteración del yo, en la forma de unos escrúpulos de conciencia extremos, lo cual no puede llamarse propiamente un síntoma. Divergen entonces formación sustitutiva y formación de síntoma. Esta es una diferencia con respecto, por ejemplo, a la histeria de conversión. También aprendemos algo sobre el mecanismo de la represión. Como lo hace donde quiera, esta ha producido una sustracción de libido, pero a este fin se sirve de la formación reactiva por fortalecimiento de un opuesto. La formación sustitutiva responde aquí, pues, al mismo mecanismo que la represión, y en el fondo coincide con esta, pero tanto en el tiempo cuanto en el concepto se aparta de la formación de síntoma. Esa represión inicialmente buena no resiste. La ambivalencia en virtud de la cual se había hecho posible la represión por formación reactiva es también el lugar en el cual lo reprimido consigue retornar. El afecto desaparecido retorna mudándose en angustia social, en angustia de la conciencia moral, en reproche sin medida. La representación rechazada se reemplaza mediante un sustituto por desplazamiento, a menudo por desplazamiento a lo ínfimo, a lo indiferente. En la mayoría de los casos hay una tendencia inequívoca a la producción intacta de la representación reprimida. El fracaso en la represión del factor cuantitativo afectivo pone en juego el mismo mecanismo de huida por medio de evitaciones y prohibiciones de las que tomamos conciencia en la fobia histérica. Pero el rechazo que pesa sobre la representación en cuanto a su ingreso en lo consciente se mantiene con tenacidad porque trae consigo la coartación de la acción, el arrojamiento motor del impulso. Así, en la neurosis obsesiva, el trabajo de la represión desemboca en una pugna estéril e interminable. Entonces, en un próximo video vamos a continuar con algunos